Esta región del cerebro, la corteza parietal, la temporal y la corteza occipital conforman el PTO, que cumple un rol crucial en la percepción espacial e incorpora información visual de la corteza occipital, información auditiva de la corteza temporal e información somatosensorial de la corteza parietal para determinar la ubicación de nuestro cuerpo en 3 dimensiones. El PTO es parte de la corteza asociativa supramodal, que son muchas partes del cerebro, todas trabajando juntas procesando datos sensoriales. En un estudio del 2023, el Dr. Christopher Timmerman de la Universidad Imperial de Londres dio a 20 participantes 20 miligramos de DMT por intravenosa, registrando en simultáneo los efectos, haciendo estudios antes, durante y después del efecto. La meta era estudiar la conectividad del PTO, así como otras regiones cerebrales mientras vivían esta experiencia psicodélica, midiendo la actividad metabólica y eléctrica del cerebro. Lo que encontraron es realmente fascinante. Hagámoslo. DMT es NN-dimetiltriptamina y es un compuesto psicodélico que existe en la naturaleza, incluso dentro tuyo en forma de DMT endógeno. El DMT se encontró en el líquido cefalorraquídeo y pequeñas cantidades en orina y sangre humana. Un precursor a la síntesis del DMT se han encontrado en los pulmones, y algunos sugieren que ellos son la fuente principal del DMT endógeno, pero se especula hace años que la glándula pineal produce DMT, pero hay poca evidencia al día de hoy. El DMT exógeno puede sintetizarse en un laboratorio o extraerse de plantas de forma natural. Se suele consumir por vaporización, pero se puede fumar, inyectar por vía intravenosa, por vía intramuscular o puede consumirse oralmente siempre y cuando se haga con la ayuda de un inhibidor MAO. El Dr. Timmerman y su equipo siguieron la ruta de la vía intravenosa, porque si vas a darle a alguien un psicodélico fuerte, atarlo y ponerle electrodos en la cabeza y empujarlo a hacerse estudios, esa es la forma de hacerlo. Comenzaron tomando en simultáneo los cálculos del electro y resonancia 8 minutos antes que el DMT fuera administrado y luego pararon 20 minutos después del suministro. Y tal vez piensen, eso no parece ser mucho tiempo, es básicamente media hora, pero esa es una de las cosas increíbles del DMT, que pese a ser un psicodélico poderoso, el efecto es bastante corto. En general dura de 10 a 15 minutos. Gracias a lo que llamamos señal fMRI Volt, es posible determinar la circulación y oxigenación a varias regiones del cerebro, que sugiere la conexión de esas áreas. Tal vez recuerden que en la intro del video describí una red de regiones que son la parietal, la temporal, corteza occipital o PTO. Con la resonancia se logró establecer cuán metabólicamente activo es el PTO en reposo, así como múltiples redes en el cerebro. Al comparar la actividad en reposo de estas redes con la actividad durante el auge del efecto, se vio algo realmente fascinante. La integridad de las redes del cerebro, como el PTO, se volvió menos cohesivo, y los límites de redes separadas en el cerebro se hicieron menos segregadas. Significa que las líneas neurológicas se borraron en relación a su conectividad. Pongámoslo así, hay partes del cerebro que empiezan a funcionar juntas aunque nunca lo hagan, y regiones que no funcionan como lo suelen hacer. Bueno, hay algunas excepciones a esto. La red de saliencia, la frontoparietal y la red de modo predeterminado indican haber tenido un incremento en conectividad funcional. Y estas se encuentran en todo el cerebro, por lo que no es fácil mostrar exactamente dónde están, pero hay que dejar en claro que son las que se encargan de las funciones cognitivas más altas, como la atención, toma de decisiones y también el procesamiento autorreferencial, que es en esencia procesar información de uno mismo. Esto sugiere que el DMT tiene la habilidad no solo de desregular las redes que existen, sino de extender la conectividad entre redes, mientras que aumenta la conectividad en las regiones asociadas con la atención, toma de decisiones y proceso de información que es relevante a uno mismo. Vengo usando el término supramodal hace rato y probablemente debería explicar qué es una modalidad. En neurociencia, la modalidad referencia a un estímulo. Por ejemplo, la visión es una modalidad, como lo es oír, el tacto, el olfato y el gusto. Si la región del cerebro solo procesa una modalidad, la llamaremos unimodal. Un buen ejemplo de esto es la corteza visual, que se encuentra aquí, y esta es la que procesa estímulos visuales.
Si una región procesa varias modalidades, sería llamada multimodal. Por ejemplo, la parietal y la región temporal, que unen imágenes con sonidos e información somatosensorial. Las regiones supramodales procesan información de forma abstracta, no importa cuál sea la modalidad, así que un ejemplo de la región supramodal sería la corteza cingulada. Este es el cingulado anterior y aquí está el cingulado posterior. Estos pertenecen al lóbulo o corteza frontal, y estas regiones reciben información de las regiones unimodales y las regiones multimodales, y se incorporan en representaciones de mayor orden como conceptos, metas y reglas. Esta transferencia de datos es una jerarquía neurológica. La información se procesa en un unimodal y luego multimodal, terminando en el nivel supramodal que procesa en alto nivel. El Dr. Timmerman y su equipo descubren que el DMT, en esencia, comprime esta jerarquía haciéndola menos distintiva. Las regiones unimodal, multimodal y también la supramodal empiezan a ser similares en función. Pero esto no quiere decir que las regiones unimodales estén procesando información abstracta, ya que esto requeriría que procesen la información de forma compleja y no tienen la habilidad para hacerlo, pero se ha dicho que las regiones supramodales pueden procesar la información a un nivel mucho más concreto. Según entiendo, ahora no es posible determinar exactamente qué significa sin especular, pero parece ser importante para la experiencia psicodélica y puede dar perspectiva del carácter de la conciencia y cognición como un todo, porque Timmerman y compañía también descubren que las regiones más afectadas por el DMT parecen tener alta densidad de receptores de serotonina 5-HT2A. Si vieron el video del LSD, entonces ya conocen el receptor 5-HT2A, pero para quienes no lo vieron o si necesitan un pequeño repaso, resumamos la serotonina y sus receptores. La serotonina se encuentra en el grupo de los neurotransmisores monoamina, como la dopamina, noradrenalina y epinefrina. Se deriva del aminoácido triptófano y se produce en el cerebro y el tracto digestivo. La serotonina participa, o mejor dicho, regula, una cantidad de efectos en el cuerpo, que incluye el control del apetito, salud ósea, la coagulación, la función sexual, la regulación de la temperatura, la digestión, la conducta social, el control de impulsos, el aprendizaje, la memoria, así como la regulación del sueño y el humor. La serotonina se une a un grupo de receptores llamados receptores 5-HT. Son receptores acoplados a proteínas G y receptores ionotrópicos que están en todo el sistema nervioso. Hay muchos subtipos de receptores 5-HT y el receptor 5-HT2A es especialmente importante porque además de unirse a la serotonina, también se une a varios psicodélicos incluyendo el DMT. El LSD, la psilocibina, psilocina y mescalina también se unen a los receptores de 5-HT2A. Está claro que este tiene un gran rol en la experiencia psicodélica. Las tomografías por emisión de positrones o estudios de diagnósticos PET mapearon la ubicación de receptores 5-HT2A en nuestro cerebro, viendo que la mayoría de estos receptores están en las cortezas de mayor orden, como la corteza cingulada posterior, o si lo di vuelta, podemos ver la corteza temporal. El Dr. Timmerman vio que estas últimas regiones eran afectadas por el DMT, haciendo aumentar su conectividad, y esto es respaldado por datos previos brindando evidencia de que el 5-HT2A puede cementar ese efecto del DMT en el cerebro. Una razón por la que me parece tan fascinante es porque el receptor 5-HT2A está implicado en varios desórdenes neuropsiquiátricos como la esquizofrenia, la depresión, la psicosis y las alucinaciones. Si hablamos de su rol en la depresión, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o ISRS interactúan con el receptor 5-HT2A de forma que parece modular los efectos terapéuticos. Me estoy adelantando un poco, pero los psicodélicos parecen prometedores para tratar condiciones neuropsiquiátricas. Ahora, si el DMT puede ser el mejor psicodélico en cada caso, eso todavía es incierto, pero prestarle atención a los efectos que los psicodélicos tienen en los receptores será beneficial para que, con el tiempo, podamos ampliar nuestra perspectiva. Hasta ahora todo lo que vimos fue resultado de la resonancia magnética, así que veamos lo que encontró el Dr. Timmerman en el electroencefalograma porque es igual de fascinante.
Bien, hicimos un desglose detallado de este estudio y los estados de las ondas cerebrales en un video sobre meditación, así que se los dejaré acá arriba por si quieren saber más sobre estos estados y con qué se asocian. En resumen, un electroencefalograma mide la actividad eléctrica de las neuronas. Cuando se disparan, lo hacen de forma rítmica y repetida. Y los picos de voltaje que se crean se detectan por el electroencefalograma como ondas. Las ondas lentas, como las delta y la zeta, están asociadas con el sueño y la somnolencia, mientras que las alfa están asociadas con el enfoque interno, como al cerrar los ojos estando despierto y enfocándote en algo en tu mente. Las ondas beta y gamma son más rápidas, las beta siendo asociadas con sentirse despierto y las gamma siendo asociadas con un alto grado de enfoque y atención. El Dr. Timmerman y compañía descubren que el DMT disminuía el poder de las alfa comparado a un placebo. Las ondas alfa se asocian típicamente con el cerebro en estado de reposo. Lo pueden pensar como regiones del cerebro esperando a ser activadas. Recuerden que estas ondas son más fuertes con los ojos cerrados y la atención se internaliza mejor. La disminución del poder alfa nos indica menor sincronización neuronal, o sea que el cerebro ya no está en reposo. En su lugar puede estar en diferentes estados de ondas en otras regiones. Además, también descubren un aumento de poder de las ondas gamma y delta en la región frontal y en la región occipital del cerebro, que son las responsables del procesamiento de alto y bajo nivel, como el pensamiento racional y el procesamiento visual. Recuerden que las deltas suelen aparecer en el sueño, así que es muy interesante ver a estas aumentar en las áreas corticales frontales. Las gamas, sin embargo, se ven en estados de vigila o de alerta, las cuales requieren un alto grado de atención. Esto para mí es un increíble hallazgo. El DMT aumenta las ondas delta de frecuencia baja, mientras que a su vez aumenta las gamas de frecuencia alta. Y tienen un incremento en la fuerza gamma en la región occipital y este aumento en la baja frecuencia delta en un estado más de relajación en regiones de alto razonamiento, combinadas con la desestabilización de la actividad neuronal en la totalidad del cerebro. Es que esto encaja perfecto con la experiencia DMT. Aunque dura poco, es algo bastante caótico. Algunos describen ser impulsados por un caleidoscopio de patrones geométricos que están como estallando y dando vueltas por todos lados, llegando al espacio hasta pasar como por una barrera y ven seres de otras dimensiones. Es increíble. Lo mencioné ya en otro video, pero tengo que repetirlo aquí. El Instituto de la Anatomía Humana no está fomentando el uso recreacional del DMT. Es una droga del tipo 1 aquí en Estados Unidos y sin propósito de estudio, su posesión, fabricación y distribución están prohibidos. Es una sustancia extremadamente fuerte y después de todo lo que hablamos, probablemente no les sorprenda que esto puede tener un efecto profundo en quien lo use, incluso si no son capaces de relatar con certeza su experiencia. Es similar a intentar explicar un sueño cuando despiertas. Pero el estado mental en general, también el lugar y el entorno importan muchísimo. Esto no es algo para tomarse a la ligera. Dicho esto, me da mucha emoción en lo personal que el estudio de los psicodélicos, de el potencial de ayudar a la neuroplasticidad y al manejo de experiencias traumáticas. El DMT ha logrado conectar áreas del cerebro de forma excepcional, abriendo así la posibilidad de conexiones emocionales y psicológicas que puede que no sea posible tener sin él. Todavía le falta mucho al estudio de los psicodélicos, pero estudios como este y otros estudios similares con otras sustancias parecen prometedores y que pueden ayudarnos a entender aspectos de la conciencia y que ayuden a desarrollar tratamientos que no sean adictivos para potencialmente superar o al menos manejar problemas psicológicos severos. Espero que la investigación psicológica responsable, como esta, continúe creciendo en todo el mundo. La investigación sobre psicodélicos está creciendo y aquí en Estados Unidos, médicos y psiquiatras de instituciones como la Universidad de Yale y Johns Hopkins están empezando a investigar psicodélicos buscando potenciales efectos terapéuticos. Repito, hay un largo camino por recorrer y es importante que lo hagamos siempre de forma segura y responsable, pero
hay que admitir, es muy interesante. Gracias por pasar por aquí y los veo en el próximo.